las las culturas precolombinas eh, parten muchísimas ideas en torno a la muerte. Para hacer una referencia, por ejemplo, la cultura maya, la cultura azteca, hay más del 90% de ideas y de igual manera en culturas en el cono sur, culturas prehispánicas, por supuesto. Em, y pues también la civilización maya como una cultura antigua también comparte algunas ideas que las vamos a ir viendo. Hemos de decir que lo que se conoce en torno a las ideas de la muerte en la cultura maya, pues las debemos en gran parte por los hallazgos arqueológicos que nos muestran eh, entierros, ¿verdad? Entierros humanos y de donde se han deducido técnicas, métodos, objetivos, ideas en torno a la muerte. No obstante, los famosos entierros, como suele suceder, por ejemplo, en Egipto con los faraones y los famosos eh, entierros, como uno de los famosos entierros, ¿verdad? Que fue muy famoso en el siglo pasado, fue el entierro de Tutankamón. Pues en en la cultura maya, como en otras culturas mesoamericanas, pues el descubrimiento de los enterramientos pertenece a las clases sociales altas, ¿verdad? Se ha descubierto, por ejemplo, enterramientos de algunos caciques. El hecho de encontrar, por ejemplo, en algunas estructuras piramidales, muy parecido, ¿verdad? A a lo que sucedía en la cultura egipcia, pues son precisamente de clases sociales altas. Es casi nula el descubrimiento de algún entierro de clases sociales más bajas. Por ahí, circunstancialmente o accidentalmente se han encontrado, o bueno, eso tiene otra explicación y también nos da indicios, razones, ideas, ¿verdad? Del porqué de ese tipo de enterramientos en la manera en que fueron, por ejemplo, dispuestos los cadáveres. Aprovechando, yo diría que en muchas de las culturas, particularmente las culturas antiguas, como, de nuevo, la cultura egipcia, la cultura maya, la cultura azteca, la cultura inca y otras culturas antiguas, eh, el privilegio de morir, o más bien el privilegio de trascender, eso sería lo más puntual, el privilegio de trascender de una manera inmediata, de una manera garantizada, lo tienen precisamente esas clases sociales altas, particularmente los gobernantes, quienes están asociados con dioses, o bien ellos mismos se consideran a sí mismos dioses. Por lo tanto, la trascendencia hacia el más allá está garantizado por su propia naturaleza o por la afiliación que tienen con ciertas entidades, entiéndase dioses. De ahí los súbditos pueden trascender
por el hecho de que están sirviendo o han servido a ese personaje que es un dios encarnado o bien tiene filiación eh, con algún dios. Y siempre en los entierros, en los enterramientos, en los funerales, y eso lo vamos a platicar un poquito la semana entrante, pues se pueden ver eh, muy marcadas las clases sociales. Desafortunadamente, pues ese fenómeno de las clases sociales no solamente lo vemos en vida, pues también se puede ver en la muerte, al menos con o a través de los enterramientos. Pues bien, por otro lado, em, ya habíamos anunciado que las culturas no son no son estáticas, son dinámicas, se nutren con el tiempo y de tal manera de que las generaciones eh, actuales pues seguramente tienen mucho más ideas porque claro, el crisol de ideas se va formando a través del tiempo y entender el fenómeno de la muerte, digamos, para un maya actual, va a variar un poco en torno a las ideas de hace mucho tiempo atrás, ¿no? A pesar de que esas ideas en las culturas, pues, antiguas se pasan de generación en generación, pero siempre hay algunos acontecimientos que de alguna manera no permitieron esa continuidad de transmisión de generación a generación por diversas circunstancias, o bien las ideas no fueron transmitidas como originalmente fueron recibidas, sino pues ya están matizadas con otro tipo de ideas que se fueron adaptando y adoptando en el transcurso del tiempo. ¿Ya? Entonces, eso es una cosa. Por lo tanto, pues vamos a ver, por ejemplo, el día de hoy, algunas ideas un tanto diferentes, un tanto, si usted quiere, pues, mm, no, diferentes, yo iba a decir contrarias, pero no, diferentes, pero que evocan la misma idea, como por ejemplo la idea de inframundo, ¿ya? Dentro de la cosmovisión maya. Vamos a ver al menos dos ideas en torno a ello. También déjeme decirle que lo que conocíamos o lo que nos enseñaron en las escuelas, me estoy refiriendo a Guatemala, hasta 1996, que marca los acuerdos de paz y la reivindicación sobre la cultura maya, la cultura y la religión maya, por supuesto. Fuimos enseñados con base a la mitología maya, particularmente derivada del Popol Vuh. Pero a partir de 1996 hay una nueva expresión que se le llama nueva espiritualidad maya, cuyo enfoque no es mitológico, es más filosófico. Eh, los intelectuales mayas, profesionales mayas, aglutinados particularmente en la Academia de las Lenguas Mayas, que no solamente trata asuntos lingüísticos, sino también eh, de ideas filosóficos, ¿verdad? Externan o explican su espiritualidad desde un punto de vista más occidental.
más occidental. Hay muchas ideas que uno puede asemejar con ideas griegas, por ejemplo, ¿verdad? Presocráticas inclusive, pero es la manera en, en que los mayas, ¿verdad? Que están aglutinados en la nueva espiritualidad maya, lo comparten. Entonces, por lo menos ahí hay dos perspectivas en torno a explicar el asunto de la fe, el asunto de la religión o de la espiritualidad maya. Entonces, bueno, esto sirva, aparte de explicación e introducción, también como una explicación de que no hay una sola idea, ¿verdad? Así como hablamos también hace 8 días en torno a las diferentes religiones, no hay una idea homogénea en torno a muchas cosas, pero particularmente, ¿verdad? El tema que nos está ocupando, que es la muerte. Em, los arqueólogos hablan en los enterramientos, en lo que ellos han descubierto, de tres tipos, que los tengo ahí cabalmente marcados en rojo. Em, un tipo técnico, un tipo ritual y un sistema ideológico. Aunque este es otro autor, no es el primer autor, o podríamos decir, siguiendo con la tipología, un tipo técnico, un tipo ritual y un tipo ideológico. ¿Qué es lo tipo técnico? Bueno, tal y como está ahí en la presentación, es el tratamiento que se le da al cadáver. En todas las religiones hay un tratamiento particular que se le da al cadáver. Nosotros entendemos por tratamiento, aquel tratamiento, digamos, desde nuestro conocimiento, que se le da, por ejemplo, para preservar al cadáver. En la, en la época colonial, como veremos dentro de 8 días, pues se preparaba con formol con el propósito de que, como era velado, eh, fuera del ataúd, entonces, para que pues la descomposición del cuerpo, los olores, por ejemplo, ¿verdad? Y todos los fenómenos que tienen que ver con la descomposición, pues fuera minimizado. Se preparan los cuerpos, por ejemplo, con un tratamiento especial cuando pues se espera, digamos, algún familiar que se va a tardar más de un día. Entonces se le solicita a, a los señores de la funeraria que puedan, ¿verdad?, preparar el cuerpo para que, pues, porque se le va a velar 2, 3 días, ¿no? Sin embargo, la preparación de los cuerpos en la cultura maya tiene más que prepararlo para no descomponerlo, tiene que ver con los rituales que se llevan a cabo. Por ejemplo, se ha descubierto algunos enterramientos con pigmentos rojos, es decir, el cadáver tiene pigmentación, pigmentación roja. Es rojo y aquí se combina lo que es el tipo técnico, el tipo ritual con el sistema ideológico, porque el color rojo representa precisamente es un punto cardinal. La cosmovisión maya se centra en 4 puntos cardinales, como una cruz, inclusive. Una cruz que no es el símbolo cristiano, por supuesto que los, eh, los españoles pues se confundieron, por ejemplo, cuando en Veracruz, pues se llama Veracruz, en Veracruz, eh, en el sur de México, se percataron de que había expresiones con cruces. Y dijeron, bueno, ¿cuándo o en qué momento quién los vendría a evangelizar? Según ellos era una simbología cristiana, pero
En realidad la cruz maya en este caso, si bien pues es digamos una superposición de líneas vertical y horizontal, no corresponde precisamente al símbolo cristiano de la cruz, pero sí simboliza los 4 puntos cardinales, simboliza el origen de todo. Y en este caso, el color rojo está asociado al punto cardinal de, de, del este, del oriente, de donde sale el sol, que es un símbolo, ¿sí? De la regeneración de la vida, así como el sol muere, digamos simbólicamente, en el oeste, en el poniente, ¿sí? Pues de igual manera todos los días vuelve a nacer, ¿verdad? En ese punto cardinal. Entonces, esto está conectado, estos 3 tipos, ¿verdad? Técnico, el tipo ritual y el tipo ideológico. Claro, yo estoy seguro que ustedes pueden identificar esos 3 componentes en un funeral actual. Se pueden identificar esos 3 componentes en cualquier funeral de cualquier religión. Siempre hay una preparación de los cuerpos, ¿verdad? Y que, insisto, no es precisamente para preservarlo, para que dure más tiempo, eh, eh, principalmente, ¿no? Sino tiene connotaciones rituales y los rituales obedecen a ideas. Así funcionan los funerales en todas las religiones y en el caso de la religión maya no es la excepción. Por ejemplo, la disposición del cuerpo, en este caso, digamos que encontraron a, a- a los cadáveres, a los cuerpos, ¿verdad? De cara al sol naciente. Muy similar a lo que sucede con el cristianismo, ¿no? Y ya habíamos hablado un poquito de eso, las discusiones que hay cuando se va a introducir el cuerpo o se va a poner el ataúd, ya sea en la tierra o bien en un nicho, dónde van los pies, dónde va la cabeza, hacia dónde debe de mirar. En ese sentido es similar. El cristiano va a buscar que el cuerpo mire hacia el sol naciente, tanto el maya como el cristiano, pero no por la misma razón. La razón por la que se dispone los cuerpos en la cultura maya es precisamente como un símbolo, como una garantía, ¿sí? De la continuidad de vida. Eso es en la religión maya. Entonces, nos daremos cuenta también que los musulmanes tienen una manera de disponer también los cadáveres, que el feminismo, ¿verdad? También tiene ideas de cómo depositar el cuerpo al momento de ser sepultado. Bueno, ah, dígame, Rosy, eso está bien, aquí puedo ver que de repente me dan por ahí la manita, o si yo no, porque no pueda haber por ahí algunas manitas, entonces interrúmpame, no tenga pena, así no es un monólogo esto. Gracias, Rosy doctor. Pérez, Sí, sí, gracias, doctor. adelante. Buenas noches. En lo que decía de la garantía de la continuidad de la vida, ¿es la continuidad de la vida de los que quedan en este plano o la creencia de la continuidad de la vida en otro plano de la persona que trascendía en la cultura maya? Es lo segundo, es la creencia de la continuidad de la vida de las personas que fallecen, pero también hasta cierto punto se puede interpretar como la continuidad de la vida de los que quedan, pero no Ujú. solo, sino en relación a los que han muerto, porque en la cultura maya la relación
entre los deudos, entre los vivos y las personas que han muerto, es una relación vigente, es una relación constante, es una relación vital, es una relación necesaria, perdón, es una relación natural en donde los vivos tienen comunicación y relación con los muertos. Mm. Por eso no tenían ningún inconveniente en sepultar a sus muertos en las casas de habitación, dentro de las casas de habitación o cerca de las casas de habitación. No existía en la cultura maya lo que pues después con la cultura occidental y cristiana se les obligó a sepultar a los muertos en los campos santos. Entonces, principalmente es la idea de que quien muere eh, continúa la existencia. No, para los mayas ni siquiera es el fin de una etapa, eh, sino simple y sencillamente es la continuación de la existencia misma. Por supuesto que en otro plano. Pero también tiene relación, porque si esa relación no es buena, si esa relación no se procura a través de ciertos rituales también, entonces esa mala relación entre vivos y muertos se transfiere en, por ejemplo, en enfermedades, para los vivos, por supuesto, se transfiere en malas cosechas, se transfiere en acontecimientos climáticos adversos, entre otras cosas. Ok, muchas gracias. Muy bien, muy bien. Entonces, sin pena, me interrumpen o levantan la mano por ahí. Entonces, le voy a pedir a Rosy que baje su manita, así ya puedo identificar varias cosas. Algunos de ustedes por ahí. Si no, ustedes ven que levantaron la mano, pero yo no miro aquí, entonces interrumpan. No hay, no hay ningún problema. Y por otro lado, a nosotros como occidentales nos costó entender esto. Y sabemos los errores, ¿verdad? Los errores que eh, los colonizadores, bueno, tanto españoles como portugueses, digamos, en esta Iberoamérica, pero de igual manera los europeos, ingleses y holandeses que colonizaron también Norteamérica, pues cometieron unos errores del no entendimiento acerca de la cultura. Eh, por lo regular, entre una cultura y otra, pues se juzga como erróneo ciertas ideas y no digamos prácticas, ¿verdad? Son censuradas. De alguna manera, a partir de 1996, con los acuerdos de paz, para los que no son guatemaltecos, pues nosotros vivimos un conflicto armado de más de 3 décadas que se terminó precisamente firmando acuerdos de paz entre el gobierno y las fuerzas rebeldes, entre el gobierno y la guerrilla, los 4 grupos principales. Y entre ellos, pues, se trató de encontrar cuáles fueron las razones por las que llevó precisamente a ese enfrentamiento armado y entre las razones que se encontraron fue precisamente pues la marginación de los pueblos mayas, el no respetar precisamente su forma de creer, su espiritualidad, etc. Entonces, pues ha habido apertura, al menos
desde la institucionalidad, no así desde la práctica, ¿verdad? Entre religiones, pero al menos creo que ese fue nuestro punto de partida para tolerarnos en cuanto a las creencias. Pero, mm, pues yo les decía que nos ha costado, como civilización occidental, entender, por ejemplo, la antropología maya, la antropología de los pueblos originarios, porque no es la misma comprensión antropológica, es decir, ¿qué se entiende por ser humano? En la cultura occidental que nos vino, es decir, en la cultura occidental cristiana, pero también es decir que es judía, que igual es judía, igual es musulmana, es la misma comprensión, eh, al menos en el Génesis, ¿verdad? En el capítulo 2 se habla de que el ser humano, tanto varón como mujer, son una creación especial de Dios, que inclusive son los administradores de Dios, ¿sí? Que están por encima de la demás creación, primero la creación física, ¿no? Quitemos por ahí a los ángeles y otras entidades, ¿verdad? Pero de ahí el ser humano es quien gobierna la naturaleza, ¿verdad? Los elementos naturales. Si se le ha dado, no lo gobierna, también lo administra. Eh, que no hemos sabido administrar, esa es otra cosa. Pero el ser humano es eso. Inclusive dice que el ser humano está hecho a imagen y semejanza de Dios. Eso lo entiende un cristiano, un musulmán y un judío. Pero para para las culturas mesoamericanas, el ser humano forma parte de un todo. No está por encima de los demás elementos naturales. No, forma parte de un todo. Forma parte de un todo. ¿Sí? Todo se origina por un espíritu, vamos a usar una palabra occidental, es decir, utilicemos o utilizamos términos occidentales para entendernos nosotros, pero es una visión que se le llama animista. Esta visión animista dice que todo tiene ánima, de ahí viene la palabra, ¿verdad? Alma, ¿no? Es la palabra latina, ánima, es alma, pero no solamente tiene vida, sino es una vida pensante. Todo, absolutamente todo, incluyendo aquello que dentro de la biología occidental no tiene vida, porque nosotros decimos seres vivos y seres no vivos. Bueno, los seres vivos, pues animales, las plantas y nosotros. Pero para la cosmovisión precolombina, todo tiene ánima. Los cerros tienen ánima, los ríos, los lagos, la tierra misma, el sol, los elementos celestes, todo, absolutamente todo tiene alma. No solamente tiene vida, sino es una vida pensante. Y todo se ha originado de una fuerza vital o un espíritu interior, ¿no? Que les permite no solamente moverse, manifestarse, sino expresarse, cambiar, en fin. Entonces, el ser humano forma parte de todo ello, forma parte de todo ello, ¿no? No está por encima de, ni debajo, ni debajo de. ¿Sí? Em, Hay otra cosa importante em, que yo quiero destacar. Miren el segundo párrafo. La muerte es tan natural para los mayas que no tienen problema de admitir que, por ejemplo, no solamente mueren individuos, mueren comunidades enteras, ¿sí? Mueren entidades semidivinas, mueren los astros, mueren periodos de calendario, mueren inclusive los dioses, ¿sí? Porque aquí hay
Una idea importante, la muerte era una forma de vida, vean ustedes, una forma de vida diferente, una forma de vida diferente, pero al fin y al cabo una continuidad de vida natural. Entonces, así como los mayas miden el tiempo, que es cíclico, no como el nuestro, que es eh, horizontal, hay un punto A y hay un punto B y ahí se termina, ¿no? Para los mayas, como para los griegos, como para otras culturas antiguas, el tiempo es cíclico y simplemente no es que termine, sino, bueno, termina y vuelve a empezar, termina y vuelve a empezar. Es lo que los griegos eh, plantearon, ¿verdad? A través de Zenón, que al menos el tiempo es como la figura de una serpiente. En la serpiente, pues, eh, imagínense ustedes que está ondulada y eso marca ciclos más pequeños, pero un gran macro ciclo se compone desde la cabeza hasta la cola de esa serpiente. Y entonces Zenón hablaba de la serpiente que muerde la cola. Aprendimos nosotros, por ejemplo, en el 2012, cuando según nuestra interpretación de tiempo lineal, los mayas marcaban el fin del mundo en el 2012, ¿sí? Pero gran lección, porque nos recordaron los mayas que en realidad lo que ellos anunciaron era el fin de un macro ciclo número 13, el 13 Bactum, ¿no? Que simplemente termina pero inicia otro. ¿Eh? Así es la comprensión de la muerte también, ¿sí? Entonces, no hay ningún problema. Por eso es que el sol mismo se constituye en ese símbolo de muerte y de vida que se da constantemente. Muy diferente a la idea de reencarnación que se tiene en Asia, ¿verdad? Por ejemplo, en la cultura, en el hinduismo, en el budismo y todas las derivaciones de las religiones orientales, porque ahí es, digamos, el alma, ¿sí? Esa parte no espiritual que vuelve a tomar carne. En la religión maya, esa parte vital, ¿verdad? No material del ser humano no se reencarna, sino continúa un proceso de perfección, ¿verdad? Algunos hablan de 7 niveles, algunos hablan de 9 niveles, algunos hablan de 13 niveles, pero perfección al fin, diferente a la reencarnación, en donde se busca a través de vida y muerte, de muerte, reencarnación, ¿verdad? Alcanzar la perfección a través de conocimiento o a través de ciertas acciones que se van complementando. Con la religión maya no sucede eso. Se muere, es decir, cesa en este plano del más acá y continúa la existencia, continúa su forma de vida en el más allá. ¿Mm? Así, así funciona. Entonces, el sol es precisamente, ¿tá? ese simbolismo, muere y vuelve a vivir. Esa es la idea, ¿verdad? Por el otro lado, también la incomprensión de que ah, de ver, por ejemplo, la muerte como algo malo. En la comprensión occidental, cristiana, judía, musulmana, del zoroastrismo y de otras religiones, se puede entender la muerte como algo negativo. De hecho, se asocia, por ejemplo, ¿verdad? Que, digamos, en el lado de la muerte o
está, por ejemplo, ¿verdad? El infierno y de la vida, pues está el cielo, que hay una entidad de bien y hay una entidad de mal. En la religión maya es muy parecida a lo que sucede con algunas religiones orientales, en donde el bien y el mal simple y sencillamente son complementarias, no son antagónicas, están en interacción, interconectadas, pero no son antagónicos. Eh, Esto es otra cosa, porque imagínense ustedes cuando los doctrineros le explicaban a los mayas de que había un diablo y que había pecado y que había un dios, pero también demonios y en fin, o sea, para ellos era eso totalmente ajeno. Ni siquiera la idea de inframundo es una idea como la que nosotros entendemos, porque nosotros hablamos de inframundo, hablamos de el infierno. De hecho, tienen la misma connotación etimológica, ¿no? Aquellos que habitan en la parte de abajo, infernos, ¿verdad? Y de ahí viene inframundo, pero el inframundo para los mayas no solamente está abajo, que es como un símbolo, no literal. Eh, entonces, aquí hay otras ideas. No solamente es una forma de vida diferente, que ya la vimos, es continuidad de la existencia. Simple y sencillamente la muerte es un complemento de la vida acá, ¿sí? Por otro lado, existe esa comunicación entre vivos y muertos. La comunicación continúa. Esto es un pensamiento maya, no es un pensamiento cristiano, de tal manera que cuando nosotros de alguna manera tratamos de consolar a, a los deudos, decir, mire, pero su mamá, su hijo, etcétera, lo van a estar cuidando y mire, va a ser su ángel el que lo va a guiar, etcétera, son ideas mayas. Y yo no estoy diciendo, por favor, no estoy diciendo que sea eso malo, sino solamente estoy connotando de dónde vienen las ideas dentro de nuestro contexto, ¿sí? Como vimos, finalmente todas esas ideas se acumulan en la cultura y no obedecen precisamente a ideas específicas de una religión dominante o mayoritaria, ¿no? Em, em, bueno, lugares de contactos y de comunicación con los antepasados. Para los mayas, eh, como el símbolo de inframundo es precisamente, uno de los símbolos de inframundo es precisamente hacia abajo. Y no quiere decir que sea un lugar malo, mucho menos un lugar de castigo, porque en la cultura maya no existe castigo o premio, ¿sí? Por lo que se haya hecho en la vida. Eh, pero el inframundo es un lugar sagrado. Y el lugar el inframundo, que es donde habitan, ¿verdad? Donde habitan los abuelos, porque ellos prefieren llamarle así a los abuelos, no es porque haya una relación de sangre, ¿verdad? Necesariamente le llaman abuelos, entonces los abuelos están en ese lugar inframundo, ¿no? Un lugar sagrado. No es un lugar malo. Entonces, el contacto, ¿verdad? El contacto con los abuelos se obtiene particularmente en esos lugares hacia abajo. Tenemos muchos lugares, particularmente en el norte, en las Verapaces, ¿verdad? Eh, muchos lugares subterráneos, ¿verdad? Relacionados que han, de alguna manera, el agua, los ríos, ¿verdad? Han hecho caminamientos ahí y son lugares sagrados, ¿verdad? Para la cultura maya.
Pero no solamente el inframundo está ahí, vamos a ver que también está arriba. Llegaremos por ahí. Em, si no hoy, creo que la próxima semana, cuando nos referiremos al significado de el vuelo barriletes, el vuelo de cometas, el 1 y 2 de noviembre, ¿verdad? Em, entonces, ahí están las razones por las que pues tenían a los cuerpos, ¿verdad? Ahí cerca, porque no solamente era, pues ya dijimos, relación, también le brindaba algún tipo de protección, ¿verdad? Em, ¿Qué otra cosa? Por aquí, bueno, destaco esto porque al menos este autor, Iglesias, trata de explicar el fenómeno de la muerte, las ideas de la muerte en la cultura maya con ideas cristianas. Yo creo que es un gran error entre, veamos, cuando se compara una cultura con otra, con el afán de entenderla o de explicarla según, ¿verdad? Según ellos, de mejor, para que se pueda comprender mejor, se distorsiona la idea. Por ejemplo, él dice, los ritos relacionados con la muerte corresponden en gran parte al culto a sus antepasados. Sí, eso está bien, puesto que los muertos, a pesar de su muerte física, y él le llama su primera muerte, eso no existe en la cultura maya. Eso, cuando uno lee el Apocalipsis, habla de la primera muerte y de la segunda muerte. La primera muerte, la física, es el entendimiento cristiano, ¿sí? Y la segunda muerte es la condenación en el infierno. Pero para un maya ni siquiera es considerado, ¿verdad? La muerte como tal, como es como una muerte física, sino ya vimos la continuidad de la existencia, la continuidad de la vida, una forma de vida diferente, ¿sí? Eh, no es ni siquiera es considerado eso, ¿verdad? Por otro lado, dice, los muertos mayas prehispánicos no estaban tan muertos como nuestros muertos porque no eran olvidados. Bueno, esa es una acotación que hace Iglesias. Entre tanto, entendían yo diría fue el primer entendimiento de que las ideas en torno a la muerte eran distintas, ¿verdad? A la cultura cristiana, a la cultura occidental, ¿verdad? Pero vean ustedes, y esto es así porque estaban juntos permanentemente, no sufrían, sino una primera muerte, pero no la segunda. Claro, porque ya les dije, para los mayas no hay condenación. Yo tuve la suerte, ahorita le doy la palabra a Rosy. Yo tuve la fortuna de tener a alguien que estaba en un proceso de graduación como abogado y notario que trabajaba en la Academia de las Lenguas Mayas y entonces yo le di un curso de valores y principios. Y entonces yo no sabía, yo ya lo había identificado porque me gusta identificar a mis grupos y entonces él se identificó desde un inicio que profesaba la religión maya, pero no sabía que él trabajaba en la Academia de las Lenguas Mayas. Al terminar el curso me agradeció y todo y me dice, mire, yo quisiera tener un diálogo con usted, porque nosotros en la Academia de las Lenguas Mayas, nosotros queremos, me dijo, trabajar con nuestros valores y nuestros principios. Y bueno, tuve la fortuna de, pues, profundizar un poquito. Y una de mis preguntas, digamos, fue, mire, en la cultura maya hay un sentido de culpa. Me dice, no, no existe. Y condenación, tampoco. Sin embargo, sí existen las malas muertes. ¿Qué es una mala muerte?
Yo no entendía, por ejemplo, cuando después de los acuerdos de paz, entonces, que ya no se proscribió, digamos, los rituales mayas y las manifestaciones de espiritualidad maya, que pues se organizaron, ¿verdad? Los pueblos mayas en torno a buscar, a identificar los restos o identificar dónde podían haber estado los familiares que habían sido desaparecidos durante el conflicto armado interno. Entonces yo decía, ¿cuál es el afán? Y la explicación, pues, que venía a mi mente es, bueno, ellos quieren seguramente terminar con su proceso de duelo. Por supuesto que sí, pero no era la razón principal. La razón principal era porque estas personas que fueron asesinadas, torturadas y todo lo que se explicó en su momento, ¿verdad? Que había sucedido, no les permitió morir de una manera natural. Y entonces es necesario llevar a cabo ciertos rituales con el propósito de que pueda trascender. ¿Por qué? Porque tuvieron una mala muerte. Es la única eh, eh, razón para entender la mala muerte. No porque hayan pecado o hecho algo malo como está dentro de nuestras ideas cristianas. Rosy, adelante. Sí, doctor, la pregunta es, pero para él, decía usted que la muerte ellos la comprenden y es parte de la vida, pero la pregunta es, si se entristecían cuando las personas morían y si es así, cómo vivían ellos su luto o su duelo? Mire, eh, el proceso, el duelo es natural a todo ser humano. En todas las religiones hay formas de tratar el duelo. Nos daremos cuenta en la última sesión de cómo en algunas religiones inclusive se restringe las manifestaciones em, muy, digamos, muy expresivas, ¿sí? De duelo. Y en otras religiones se invita a hacerlo. Eh, Obviamente el duelo es algo natural en todo ser humano. Por supuesto que hay tristeza, el alejamiento, el hecho de ya no estar físicamente, bueno, esto es una prueba antropológica, por ejemplo, ¿verdad? Ya mencionamos a Malinowski, por ejemplo, ¿verdad? Habla de que es precisamente con la muerte donde la comunidad se da cuenta de que se perdió algo valioso. Es donde la comunidad se da cuenta que efectivamente les unían lazos muy profundos. Entonces, el maya sufre, porque no era de que cómo lo hacían, sino porque la religión maya está vigente. El 5% de la población guatemalteca en el último, en el último, en el último censo, eso fue lo que arrojó: 5% de la población guatemalteca profesa la religión maya. Entonces, por supuesto que hay dolor. Eh, pero, em, em, digamos, una de las maneras de poder superar ese duelo es la esperanza, o la certeza más bien de que esa relación jamás estará interrumpida, sino que hay una relación permanente, ¿verdad? De vivos y de muertos. Es más, pueden ganar exactamente a alguien que los cuide, alguien que a través de él va a procurar el bien para las cosechas, para el tiempo, para la salud, para muchas cosas. Entonces, ese es el asunto, que en todas las religiones, bueno, hay precisamente la certeza de lo que sucede después de la vida. Y yo creo que eso trae
definitivamente esperanza, consuelo y puede ayudar, ayuda definitivamente a superar los duelos. Yo hago una pregunta por lo regular cuando doy este tipo de charlas. ¿Quién de ustedes cree que pueda superar más pronto el proceso de duelo? ¿Alguien que profesa la religión maya o alguien que profesa la religión cristiana? Y casi que indistintamente me dicen, bueno, de acuerdo a lo que usted nos está planteando, definitivamente que el maya. Pero luego por ahí también es el no, pero en el cristianismo también está perfecto. Todas las religiones tienen la fe, la creencia, ¿verdad? De, de trascendencia, ¿verdad? Ujú. Bueno, y por ejemplo, dentro de los rituales mayas que se ha logrado que establecer, había inclusive prácticas de adivinación. Eso hoy día no existe. Eso hoy día no existe. Purificación sí, sacrificios, en este caso animalitos por lo regular, yo he dado cuenta a algún ave, ¿verdad? Que sacrifica, pero la adivinación no. Pero sí, anteriormente, sí, esto era una práctica. Vean ustedes, digamos, algunos procesos como para entender, digamos, qué pasa cuando una persona fallece. Bueno, aquí los expertos hablan de un proceso de separación, ¿verdad? Que marca el alejamiento entre la parte corpórea, la parte material y la parte no material. Inclusive vean ustedes que el ser humano muere, pero se descompone en partes, cuerpo, alma, alter ego, aliento vital, etcétera. Esta es una explicación muy occidental y es una explicación desde la nueva espiritualidad maya, por supuesto, ¿sí? Esa parte abandona el cuerpo, ¿sí? Hay un periodo de transición, que así le llaman, en que el estado del individuo es ambiguo. Y esto no solamente se manifiesta en la religión maya, también en el judaísmo, como lo veremos. Ah, pero ese es un extrañamiento, le llaman algunos, ¿verdad? En la que esa parte no material está extrañada, digámoslo de ahí viene el concepto de extrañamiento, está extrañada de su nueva condición, ¿sí? Pero en la religión maya es muy breve. Para los judíos tarda un año, 12 meses. Para los mayas pueden ser horas, ¿no? Y en ese tiempo, ¿verdad? Existen precisamente rituales y por eso se llevan a cabo los rituales en el proceso funerario, ¿no? Y luego, bueno, termina ahí todo. No, porque hay una etapa de agregación y aquí viene precisamente la cuestión del proceso de duelo entre los vivos, ¿verdad? Y la relación que a partir de ese momento, ¿verdad? A partir de la muerte, van a tener los vivos y los muertos. Entonces, ahí está, digamos, resumido la comprensión de qué sucede cuando una persona muere en la espiritualidad maya. Eh, bueno, por el otro lado, esto explica porque por ahí encontraron algunas tumbas, inclusive pues masivas, entonces los antropólogos se formularon varias hipótesis al respecto. Primero les llamaba la atención que los cuerpos no estaban dispuestos como solían suceder o suele suceder en los enterramientos que habían ellos descubierto. Entonces, algunas razones
o algunas hipótesis que ellos marcaron es de repente el asunto de la guerra, eh, ¿verdad? Las guerras, ¿verdad? Que tenían entre reinos, de repente, pues la misma comunidad los tuvo que sepultar de manera muy pronta y pues los dispusieron los cadáveres como pudieron, ¿sí? No hay algún indicio de algún ritual, como por ejemplo la tintura roja, que por supuesto que en las clases sociales medias y en las clases sociales bajas no iba a suceder porque esa tintura era carísima. O sea, hay muchos de los procesos rituales en las clases sociales altas que obviamente no se va a encontrar en tumbas de clases sociales más bajas. Entonces, también, pues, otra de las hipótesis es de que eran enemigos y entonces, bueno, los enterraron por cuestiones sanitarias y, bueno, lo que se pretendía era destruir el resto físico del fallecido, como o el abandono de los cuerpos, como, por ejemplo, en creencias egipcias les llamó la atención, por ejemplo, a los historiadores, también eso en los griegos, por ejemplo, en las otras culturas, como la mayoría de rostros, digamos, de algunos, pues, en este caso faraones o algunos emperadores, tenían la nariz rota o quebrada. Lo hacían a propósito, porque era para garantizar que no pudiera interferir el el gobernante fallecido no pudiera interferir en los planes, en las políticas, ¿verdad? En el desarrollo de, de las decisiones que pudieran tomar los nuevos monarcas, más cuando eran bandos contrarios. Eh, entonces, pero por lo regular, ¿verdad? Digamos, un proceso funerario normal, en donde pues se tiene la honra, ¿verdad? De quienes fallecen, hay todo un proceso, ¿verdad? Eh, de tipo físico, ritual y por supuesto que obedece a ideas, ¿verdad? Por el otro lado, también pues han descubierto que no solamente de clases sociales, sino también de, de género, ¿verdad? Este, diferencias, ¿verdad? Diferencias de enterramiento. Entonces, de aquí de nuevo lo que yo dije, también las clases sociales, las diferencias, ¿verdad? De los privilegios que puede tener un hombre o una mujer, un adulto, un niño, también se ven marcados, ¿verdad? También en los enterramientos. Eh, ¿Qué más? Ya hablamos un poquito de eso. Bueno, dentro de las cosas que se encontraron, y ya dije que los famosos enterramientos pertenecen a las clases sociales altas. Y esto es muy parecido con lo que se ha descubierto también en Egipto, ¿no? En los enterramientos hay objetos que acompañan a el cadáver. Y en la religión, perdón, en la cultura maya se distinguen varios objetos. Objetos necesarios para el viaje, así como en la cultura, por ejemplo, griega o en la cultura también egipcia, se ponía un par de monedas, ¿verdad? Con el propósito de que se le pagara, por ejemplo, al barquero que los conducía, ¿verdad? Hacia precisamente el, el lugar de trascendencia final que pudiera garantizar precisamente ese viaje. Hay objetos necesarios para el viaje. Hay objetos para repartir en el más allá, inclusive como tributo, digamos, a los dioses. Y por supuesto que como es una continuidad de la existencia, es una
continuidad, valga la redundancia, de lo cotidiano, pues también hay herramientas para el desempeño de un oficio en particular. ¿Por qué? Porque lo que hacía acá, pues continuará haciéndolo allá. Entonces, igual, eso se ha encontrado también en los enterramientos mayas. ¿No? Ya hablamos acerca de la pintura roja, eh, que está asociado a ese punto cardinal donde sale el sol, que está asociado a la vida, y aquí está, no era para que el fallecido pareciera más humano viviente, ¿verdad? Como suelen hoy día en las funerarias, pues les dan ahí por ahí un retoque, ¿verdad? Para que no se mire que es un cadáver. Pues no solamente era para eso en cuanto a la cultura maya, sino porque lo rojo también está asociado con la vida. Por lo tanto, era una sangre simbólica, tal y como lo, lo indica este, este autor, ¿no? Bueno, algunas ideas en términos generales. Y entonces, bueno, yo acá voy a dejar y me van a ver y yo también les podré ver preguntas, comentarios acerca de las ideas de la muerte en la cultura maya. Vamos a complementar algunas ideas dentro de 8 días cuando veamos el sincretismo, la mezcla de ideas cristianas y mayas, y particularmente una ilustración que les tengo de qué es lo que sucede en dos comunidades de, de etnias cachiqueles aquí en la meseta central, en Guatemala, particularmente con los rituales en torno al 1 y 2 de noviembre. Pero por ahí vamos a ir complementando algunas ideas y hablaré entonces del inframundo como una idea hacia arriba, no hacia abajo como la que vimos hoy. Pati, adelante, por favor. Doctor, eh, primero le quería decir de que no, no sé por qué yo no había entendido que es una religión maya. Eh, la verdad que no sé cómo lo tomaba yo, ahora ya lo entendí. Ahora bien, la religión maya incluye a todos, cachiqueles, mames, y a todos los que hablan esas lenguas. Vea, sí, la religión maya, acordemos que, bueno, en Guatemala hay 22 grupos que le llaman mayenses, es decir, que tienen un tronco común maya, 22. Tenemos uno que no, digamos que no tiene un tronco común maya, y son los Xincas, ¿no? Es el segundo grupo de los cuatro que componen Guatemala, ¿verdad? El tercero es Garífuna, eh, y el cuarto es mestizo, ¿no? Pero sí, cuando hablo de religión maya, es una religión que tiene un tronco común maya. Ahora bien, eh, el último censo marca cerca del 48%. Hay debates al respecto, pero hay un 48% de población indígena en Guatemala. Ahí vienen los debates, ¿verdad? No, que es más porque seguramente la persona no se siente, pero tiene ascendencia maya y contestó que era ladino, por ejemplo. Pero bueno, es decir, tenemos un alto porcentaje de población indígena, eh, eh, de, de ascendencia maya, ¿sí? Que, que no profesan la religión maya, sino profesan la religión cristiana. Hay católicos, hay
Hay evangélicos y de otras confesiones de fe o derivaciones de fe cristianas. Entonces, solamente la aclaración, que no porque sea, digamos, quiché, cachiquel, quechí, etcétera, su religión es maya. No. Ah, hay maya descendientes que tienen religión maya y dentro de esos es el 5% de la población guatemalteca. Conozco gente que no tiene ascendencia maya y que profesa la religión maya. Y lo mismo sucede en el caso de los maya descendientes que no profesan la religión maya, sino profesan una religión cristiana y, em, y seguramente, aunque no conozco a alguien que de repente no tenga alguna religión o no se sienta identificado con ninguna religión. Sí. Antes de los acuerdos de paz, recordemos, bueno, y durante eso lo vivimos durante la colonia y lo arrastramos todavía un par de siglos. Imagínense que tenemos apenas 4 años, 1821, 2021, cumplimos 200 años de vida independiente. Y casi 200 años después tuvimos que reconocer, al menos en Guatemala, esa espiritualidad maya como tal y reconocerla como religión como tal, ¿sí? Eh, Porque estaba proscrita, porque era una forma de decir, son brujos, es brujería, eso es malo, eso es del diablo. ¿Por qué? Porque no estaba asociado con nuestra forma de pensar cristiana, por ejemplo, ¿verdad? Se les llamaba brujos a los sacerdotes mayas considerados como tales a partir de 1996. Sí. Entonces, bueno, ahí están un poquito de ampliación a su pregunta. Gracias. Ujú. Bueno, ok. ¿Algo más? Sí, doctor, mencionaba que no hay condenación ni sentido de culpa. Entonces, dentro de esta cultura, ¿cómo se establecía lo que era bueno y lo que era malo? Bueno, em, por ejemplo, el vivir en armonía, el vivir en armonía con la naturaleza, todavía está ese espíritu de, acordémonos de que eh, el maya no es dueño de la naturaleza. El maya se beneficia de lo que le da y le proporciona la naturaleza. En nuestros pueblos existen rituales para pedir permiso para sembrar y permiso para cosechar. ¿Por qué? Porque no se sienten que ellos son dueños, como por ejemplo en el cristianismo. En las culturas mayas existe la solidaridad como un valor, la solidaridad comunitaria, por ejemplo, ¿no? El ayudarse mutuamente es parte de la responsabilidad y es parte del bien. Por lo tanto, no hacer las cosas, digamos, el pedir permiso, por ejemplo, para sembrar y cosechar, como que si yo soy dueño, este es malo. El no ser solidario es malo. Por ejemplo, se ve mucho dentro del llamado derecho consuetudinario, que es digamos, reconocido en Guatemala como un derecho, digamos, paralelo al derecho y a la justicia, digamos, de los tribunales de justicia, digamos, a través del derecho que le llaman positivo, es decir, escrito, la Constitución y todo eso hay.
justicia en los pueblos originarios y tienen sus castigos por acciones, por ejemplo, de algunos comunitarios. Por ejemplo, se robaron una gallina, entraron a robar a una tienda, andan asaltando, andan delinquiendo, por supuesto que existe el bien y el mal como como una cuestión ética, comunitaria y de armonía con la naturaleza, pero no incide en lo absoluto lo bueno y lo malo que hayan hecho en la vida como un condicionante para trascender o trascender bien o trascender mal, como existe en algunas religiones, como en el cristianismo, ¿no? Que lo que se ha hecho bueno o malo tiene efectos positivos o negativos en el más allá. No existe eso. Pero el bien y el mal, por supuesto que es entendido también en la cultura maya. Otra pregunta, otro comentario. Hablábamos, por ejemplo, hace 8 días, bueno, cómo se garantizaba esa trascendencia. Bueno, podemos decir con toda propiedad, a la luz de lo que brevemente expuse, que la trascendencia en la cultura maya es natural y es automática. No la condiciona nada. La condiciona simple y sencillamente la naturaleza misma del ser humano que forma parte de un todo, eh, que muere y continúa existiendo, como lo hacen toda la creación. Y entonces hablábamos, por ejemplo, cuando yo les pregunté, miren, ¿y cómo se garantiza esa trascendencia de acuerdo a la concepción que ustedes tienen? Algunos de ustedes dijo, bueno, eso es natural y así se da. Claro, eso culturalmente lo hemos entendido, digamos, en Guatemala o en países, digamos, de Mesoamérica, particularmente, no precisamente por la religión cristiana, lo entendemos por las religiones precolombinas. Esto es importante, porque si nos vamos al texto sagrado, bueno, lo explicamos. Hoy estaba yo viendo un programa en un canal guatemalteco y estaban hablando acerca de los fenómenos paranormales que los bomberos habían tenido. A veces hay cosas sin razón, pero ahí estaban debatiendo. Y entonces una persona que decía, le preguntaron, ¿verdad? Fulana tal que tiene mucho conocimiento de la Biblia nos va a decir, no, y entonces ella estaba negando ciertas cosas que otra persona estaba explicando desde otra perspectiva no cristiana, pero para ella era una persona muere, entonces una persona que es juzgada y entonces, ¿verdad? De acuerdo a lo que ha sucedido en la vida o a las decisiones que ha tomado en la vida, y entonces iba a un cielo o a un infierno. Esa es en la religión cristiana, también es en la religión, en otras religiones, pero en la religión maya, no. Entonces, por supuesto que hay culpa y castigo, pero esa culpa y castigo es aquí en la vida. Eh, eh, no en el más allá. ¿Preguntas o comentarios más? ¿No? Bueno, ¿cómo van con la lectura del libro de Una muerte feliz? Ya empezaron, ya lo consiguieron, ya se los proporcionaron, ya lo solicitaron.
Sí, yo quería agregar algo antes que estamos mencionando sobre esto. Bueno, aquí en Costa Rica las etnias son 8 eh, etnias aborígenes, entonces son muy pocas en comparación con otros países. No hay una que domine más que otra en sí. Y al escuchar, digamos, sobre la cultura maya y la cosmovisión que ellos tienen, eh, qué importante es, digamos, que ustedes como nación les enseñen o les explican sobre ciertas cosas. A diferencia de uno, que uno le explican dónde están ubicados, cuáles etnias son, más o menos lo que cultivan, lo que hacen, pero no la cosmovisión que cada etnia tiene sobre los procesos o los rituales que ellos mismos realizan. Hay algunas etnias, por ejemplo, aquí uno de los más famosos es los Boruca o los Nahue, que esta comparte con Panamá. Eh, y en el caso de los Borucas, ellos hacen el ritual de los diablitos. En el caso de ellos se ponen unas máscaras, eh, como un diablo, digamos, color rojo, y hacen una celebración de cierto tiempo, en el cual hacen un contacto con los antepasados, y es una celebración que ellos eh, eh, imparten a nivel cultural, y algunas personas van y tienen la oportunidad de estar con ellos, pero es muy poco, digamos, la parte de la cosmovisión que tienen sobre, o que uno sabe sobre la muerte. En cambio, digamos, el conocer sobre los mayas, sus procesos, que, por ejemplo, es esa unión con, con con el todo. Me imagino que ellos de alguna otra manera la comparten, pero hay ciertas diferencias que sí serían importantes como nación entender y poder comprender, porque también forma parte de la identidad nacional. Entonces son puntos o aspectos que también son a considerar. Y antes que estaba mencionando, digamos, como la parte de un todo, me recuerdo que hace algún tiempo había leído la carta de un aborigen de Seattle que le escribe a un presidente de los Estados Unidos. No sé si la has leído, en la cual él le explica, digamos, que ellos son parte de un todo, y trata de mostrarle al presidente que al fin y al cabo hasta comparten un mismo Dios. Se explica ahí en la carta. Y entonces es tan interesante como la visión que tiene el nativo, el aborigen, los mayas, con la unión con la tierra y con un todo, y que indiferentemente de la situación que profesan, o religión, o la etnia, o el idioma, siempre velan por cuidar de sí mismos y de los bienes que han recibido en esta tierra, y para poder trascender en, en un mundo más allá de este plano. Ujú. Sí. Eh, esa idea de, por ejemplo, la idea animista, ya les decía, es un factor común en, en las religiones antiguas. Todas las religiones antiguas, bueno, no voy a ser tan dogmático, diré casi todas las religiones antiguas comparten precisamente esa idea animista, ¿no? Y de formar parte de un todo. Eso es característico de las religiones antiguas. Eh, Así, por ejemplo, hay religiones antiguas, Mongolia, ¿verdad? Hay religiones antiguas de África, eh, y las comunidades garífunas, ¿verdad? Que son afrodescendientes, ¿verdad? Que, que, que habitan en toda la costa atlántica de Centroamérica, que es en todos los países, tenemos afrodescendientes.
Es muy parecido, es muy parecido la idea de formar parte de un todo, ¿verdad? Claro, ellos tienen un tronco común de ideas africanas, ¿no? Que por supuesto que se han ido matizando y combinando con el cristianismo, porque por ejemplo, muchas de las danzas folclóricas particulares que se manifiestan en cada uno de nuestros países es una mezcla de ideas, no solamente, digamos, propias de los pueblos, pero también hay ideas cristianas, es decir, hay un sincretismo cultural y religioso también en algunas de esas danzas, de esa manifestación de ese folclore. Se habla, por ejemplo, en La Patria del Criollo, que así se llama el libro, que es escrito por un sociólogo guatemalteco, un libro eh, obligado, al menos en nuestra universidad estatal, para entender precisamente ese proceso de colonización, ¿verdad? Habla inclusive de cómo en algunas comunidades, digamos, que fueron sometidas, digamos, a creer, digamos, en el cristianismo, cómo algunas comunidades manifestaron su resistencia precisamente a la imposición de una religión. Y entonces, hasta cierto punto, em, digamos, hacían, digamos, externamente algunas manifestaciones, como por ejemplo, hay ahí un testimonio que manifiesta, que se manifiesta en Sololá, por ejemplo, donde pues los franciscanos estaban muy contentos, franciscanos o dominicos estaban muy contentos de que las comunidades le rezaban a Santiago Apóstol, pero resulta que descubrieron que en uno de los espacios, ¿verdad? De la imagen de Santiago, pues había por ahí, ¿verdad? Una figurilla de un dios de ellos y entonces, pues, ¿a quién le estaban rindiendo honor? No era precisamente al santo cristiano, sino al dios de ellos. Entonces, y esto se manifiesta también, o se manifestó, ¿verdad? Y se formó ese elemento cultural que recoge algunas ideas que habían sido impuestas y obligadas a manifestar, pero en el fondo tenía otra idea, tenía otra connotación. Es parte, ¿verdad?, de lo que algunos autores acá le llaman la resistencia. Hay un autor, eh, Vitalino Similosh, no sé si los guatemaltecos lo ubican, pero él es un ministro cristiano, presbiteriano, que se define a sí mismo también como sacerdote maya también. Y entonces él habla inclusive de que dentro de los mayas hay 5 tipos de mayas, desde el maya que ha sido cristianizado hasta el maya que mantuvo o se identifica con la religión maya. Y ahí hay todo un abanico de otras 3 posibilidades. Él habla de 5, ¿verdad? Pero él habla precisamente de la resistencia a la cristianización, ¿verdad? Y los fenómenos que se dan. eh, y que se manifiestan. Entonces, pero también hay que entender que por el otro lado hay maya descendientes que a estas alturas del tiempo tienen una convicción inalterable de su espiritualidad cristiana. Eso también, eso también hay que admitirlo.
Zulema, ahí le vi la manita. Bueno, Adelante. buenas noches. Buenas noches. A mí me estaba llamando bastante la atención de toda esta creencias y sobre los mayas, sobre la religión maya, que ahora hay una nueva, eh, le llaman la nueva era, que hay grupos de practicantes a nivel mundial, principalmente los que yo he escuchado, que son Argentina, España, Colombia, Perú, muchos grupos en donde se basan sus creencias en la muerte, justo en la creencia, en cómo fue lo de los mayas, de la trascendencia, de que no, eso es con respecto de que no hay culpa, de que no hay, prácticamente lo que se diría es que este grupo no cree del que se vino acá y que sean pecados, sino que cada cosa que se está teniendo en esta vida, por supuesto que son grupos que creen en la reencarnación, son aprendizajes, pero me llamó mucho la atención que se parece mucho a las creencias de estos grupos que están bien fuertes a nivel mundial sobre las creencias de espiritualidad y las creencias de que la muerte no existe y que es solamente trascender. Y no sé, eso yo he estado escuchando bastante eso. Sí, de nuevo, las manifestaciones, las ideas, digamos, de ciertos grupos como el llamado Nueva Era, también han ido variando, porque originalmente, pues, hay unas ideas muy, muy griegas y bueno, han ido matizando, ¿verdad? Con con otro tipo de ideas, como bien usted lo ha identificado con la cultura maya. En cuanto en cuanto a la trascendencia, no obstante, recordemos, y esto lo remarqué yo, los mayas no creían en la reencarnación. Eh, esa no es una idea maya, sino en una continuidad de vida, ¿sí? Pero sí hay, digamos, de creencias y hay mixtura, particularmente en las creencias, digamos, de religiones o de manifestaciones de espiritualidad, digamos, muy recientes como la que usted menciona. Hay otros grupos que han tomado, ¿verdad? Ideas de culturas o de fuentes de espiritualidad más antiguas. Hay un dicho, por ejemplo, en filosofía que dice, lo que antes pensamos, lo que hoy pensamos y lo que mañana pensaremos, eso ya lo pensaron los griegos. Hay muchas ideas, ¿verdad? Este, antiguas que las nuevas formas de espiritualidad o de religión o de agrupaciones, digamos, esotéricas y de otro tipo, pues se toman, ¿verdad? De, de algunos grupos y a veces son hasta incompatibles, pero y no se percatan de ello, pero así es, así se manifiesta, así se forman, sí. Bueno, algo más. Y si no, pues les animo a que lean el libro. Vamos a, dentro de 8 días, a ver entonces a partir de la impronta que dejó el cristianismo y cómo las ideas precolombinas se fueron mezclando con, eh, con el cristianismo y de ahí para entender un poco mejor cómo pensamos, lo que pensamos en torno a la muerte hoy día.
Y les decía, tomé como referencia la religión maya porque, bueno, dentro del contexto guatemalteco es lo más inmediato, pero también compartimos más del 90% en torno a la muerte de las ideas de culturas precolombinas. Les deseo feliz noche, cuídense hasta dentro de 8 días. Buenas noches, Gracias, gracias. doctor. Buenas noches a todos. Buenas noches. Gracias. Buenas noches a todos, un fuerte abrazo.